Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, tengan todos una cordial bienvenida a esta nuestra sesión del día martes, donde pues vamos a empezar ya a tratar temas referentes a la guía 7. Pues, ya les había dicho hace algunas sesiones que esta guía era bastante importante porque ya nos centrábamos en la parte del desarrollo de la aplicación como tal. Para esta guía, pues yo requiero que asistan a las diferentes sesiones que se van a programar, ya que en ellas pues realizaremos una serie o daremos una serie de instrucciones para realizar cada una de las diferentes evidencias que están propuestas por la guía. ¿Sí? Hoy, pues lo que vamos a hacer es la socialización de estas evidencias para tratar de abarcar algo de la guía que vamos a comenzar y que ustedes sepan qué es lo que vamos a realizar durante este tiempo. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta referente a la formación, referente a la guía anterior, cualquier cosa, pues bien puedan opinar y les doy la palabra. Si tienen alguna pregunta, con gusto se la respondo. Si no, pues damos inicio a mostrar lo que son las diferentes evidencias que están contempladas allí en la guía. ¿Listo? ¿Nadie? Bueno, yo les decía anteriormente que la guía 6 básicamente era una recopilación de las 5 y la 4 en la que era una serie de avances, ¿sí? Donde nosotros lo que mostrábamos era una serie de avances del proyecto que estamos desarrollando con respecto a lo que era la base de datos y con respecto a lo que era la interfaz gráfica del usuario. Entonces voy a compartirles por aquí pantalla y vamos socializando las evidencias. Voy a generar el documento que generamos todas las veces para compartirles y que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer durante esta guía. Esta guía es bastante larga y si ustedes se han dado cuenta, pues nos programaron transversales para este mes, tenemos varias transversales en las que vamos a estar trabajando, entonces van a estar algo lleno de trabajo. Esta guía casi dura 3 meses, entonces para que lo tengamos en cuenta. Voy a compartirles pantalla para que empecemos a socializar lo que es la guía. Listo, muchachos, por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, muchas gracias, Julián. Bueno, yo por aquí tengo abierta la guía. Ah, no, todavía no la tengo abierta. Así, acá en esta parte. Ya he subrayado algunos de los elementos, algunas de las tareas que vamos a ir realizando. Entonces, básicamente esta es nuestra guía 7. Esta guía básicamente inicia el 10, la semana del 10 de junio, y está finalizando el 8 de septiembre. Estaríamos terminando esta parte. Vamos a trabajar en esta guía lo que es Java, ¿sí? Entonces, no quiere decir que en todo momento vayamos a trabajar. Bueno, sí quiere decir que en todo momento vamos a trabajar Java, pero también vamos a utilizar parte de JavaScript, vamos a utilizar HTML, vamos a utilizar CSS y vamos a utilizar algunos frameworks de Java para hacer la codificación de los módulos del sistema que ustedes van a desarrollar. Bueno, entonces, si nos fijamos, nosotros tenemos la competencia técnica, únicamente desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. Y los resultados de aprendizaje, planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido y codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. Esas son nuestros resultados de aprendizaje que vamos a alcanzar en esta competencia. Una duración de la guía de 498 horas, donde en esta guía no tenemos ninguna transversal. Ustedes dirán, ah, bueno, pero profe, nosotros nos programaron una serie de transversales que no están planteadas en la guía. Se programan porque hay como había como un desfase en las horas de los programadas para las competencias transversales de ustedes, ¿sí? Entonces, por eso se han venido programando unos y otros
instructores transversales para que ustedes vayan viendo esas horas que están programadas o que estaban programadas en guías anteriores, como la parte de inglés. En la guía 6 había componente de inglés, hasta ahorita lo pudieron programar, entonces quedó para la guía 7, pero de igual forma, pues son los mismos resultados de aprendizaje que trabajaban en la guía 6. Y hay alguno, creo que la parte de emprendimiento es de la guía 10, también se está orientando en estos momentos, entonces para que lo tengan en cuenta. Esta guía, como les digo, en esto no tenemos ninguna transversal, todo es componente técnico. Voy a saltarme esta partecita para tocar lo que ya son las evidencias. Voy a abrir por acá un Word y voy a ponerles lo que es la fecha de inicio y la fecha de culminación. Básicamente esta guía de aprendizaje 7, inicia el 10/06 del 24, y finaliza de 06/24 y finaliza el 08/09 de 2024, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a sacar acá las diferentes evidencias que tenemos. Evidencias. Y las vamos a explicar cada una de ellas para que ustedes sepan qué es lo que vamos a realizar. Bueno, entonces, esta guía iniciando básicamente se fundamenta en la parte de control de versiones, en lo que vamos a ver nosotros la parte de Git y GitHub. Entonces, nuestra primera evidencia que tenemos acá es referente. ¿Dónde está acá el coso de seleccionar? Aquí tenemos esto. Es referente a un informe técnico para el plan de trabajo de la construcción de software. Entonces, en esta parte nos piden un informe. Vamos a mirar qué es lo que nos dicen acá. Dice, con base en las características del software a desarrollar, realice un informe técnico especificando las herramientas y tecnologías de versionamiento a utilizar, según lo visto en el componente de integración continua. Entonces, acá nos están diciendo ya que debemos hacer una lectura de un elemento que está ya en el material de apoyo que se llama integración continua. Vamos a entrar acá a Sofía Plus. No sé por qué a mí no me permite el ingreso desde la página principal y siempre me toca desde Sofía Plus para ingresar a territorio. Entonces, allá en el componente de material de apoyo vamos a encontrar algo que se llama integración continua. Y vamos a darle lectura a ese documento y vamos a hacer un informe. Ese documento trata de lo que les decía, referente a la parte de control de versiones de Git y GitHub. Vamos por allí. Y entremos a cualquiera de estas. Entonces, si ustedes se fijan, cuando cargue, venga, sigamos mirando. Bueno, aquí ya cargó. Entonces, por aquí, esta parte nosotros la encontramos en la fase de ejecución, actividad proyecto 7 y guía 7. De material de formación, ahí vamos a encontrar un elemento que dice integración continua. Esa integración continua es la que deben leer. Entonces, si nosotros miramos acá, está toda la parte, mire, sistema de control de versiones, Git, comandos básicos de Git en entornos remotos, plataformas a implementar, integración continua. Entonces, la idea es que ustedes vayan leyendo este material para que se vayan informando sobre cómo trabaja Git y GitHub. Entonces, vamos a seguir mirando por allí a ver qué es lo que nos dice. Se deben seguir las normas básicas, ya lo saben, que debe tener portada, introducción, objetivos y demás. Y dice acá, selección de herramientas de versionamiento a utilizar. Entonces, básicamente, vamos a poner acá qué es lo que vamos a hacer con esa evidencia. Entonces, esto es un documento, ¿cierto? Primero, pues leer el material, integración continua, para realizar documento con las normas básicas, objetivos, sobre la selección de herramientas a utilizar, ¿no?
este caso son Git y GitHub. Entonces, básicamente acá es dar la lectura, decir por qué vamos a utilizar Git y GitHub y pues prácticamente explicar para qué sirven. Entonces vamos a decir debe explicar para qué sirven estas dos herramientas y por qué las seleccionaron. Entonces, muy sencilla esa evidencia. Más estas evidencias primeritas son bastante sencillas. De hecho, la próxima clase pues nosotros vamos a trabajar sobre estas de acá, pero ya en la parte práctica. Este informe pues no lo vamos a trabajar como tal en clase, sino ya explicando el funcionamiento y haciendo acá un ejemplo de cómo es el proceso de funcionamiento de esas herramientas, que es otra de las evidencias que está más adelante. Listo, esa sería nuestra primera evidencia. Entonces, tratemos de ir haciendo esas rapidito, las que podamos nosotros sacar rápido, pues nos sirven para ganar tiempo en el desarrollo de esta guía. Esta también hace parte a lo mismo, que es de Git y GitHub. Voy a pegarla por aquí. Y miremos a ver qué dice. Con base en las características del software a desarrollar, realice un informe técnico con el estándar de codificación para el desarrollo de software según lo visto en el componente aplicación paradigma orientado a objetos. Pues esta parte de acá, si nosotros vamos y miramos ese documento aplicación del paradigma objetos, nosotros lo que vamos a encontrar allá son los diferentes estándares de codificación, donde nos digan cómo es el nombramiento de variables, cómo es la declaración de las clases, declaración de métodos. Entonces ahí se utiliza, por ejemplo, camel case, uppercase, ¿sí? ¿Por qué se utiliza? Pues básicamente es dar lectura a ese documento que tenemos nosotros allá mismo en material. Entonces nos voy para otro lado. Esta cosa así. Integración continua, framework, aplicación del paradigma orientado a objetos. Es dar lectura a este elemento acá, donde nos dirán cómo deben ir definidos cada uno de los elementos como variables, clases y demás, para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Sobre el uso de cuándo se utiliza uppercase, cuándo se utiliza camel case. Vamos a definirlo por aquí en esta vaina. Entonces, lo mismo, crear un documento con portada, introducción, objetivo, sobre estándares de codificación. No quiere decir que solo utilicen el material que está allá, ¿no? Pues también nos podemos valer de material que está en la red. Codificación como nombramiento de variables, declaración de clases, métodos, etc. Pues pongámosle aquí como que explicar bajo qué parámetros van a colocar los nombres de las variables. Esto hace referencia a lo que le decía de camel case. Y vamos a definirlo para Java. Entonces, ver estándares, codificación para Java. Eso lo podemos ir mirando. Vamos a mirar qué más hay acá. Vamos por aquí. Herramienta de versionamiento. Entonces, esto es lo mismo de Git y GitHub. Pero esto creo que ya es parte práctica. Aquí miremos acá. No, acá creo que es como una tabla, creo que se realiza una tabla comparativa. Tomando referencia al componente formativo de integración continua, realice una tabla con las diferencias entre sistema de control de versionamiento Git local y Git remoto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahí básicamente es lo mismo, documento con portada de introducción, explicando una tabla donde expliquemos las principales características y diferencias y los comandos que se utilizan en cada una de ellas, en Git
local y Git remoto. Entonces, de esas podemos ir abarcando ya esas evidencias, dar lectura a esa parte, ir fundamentándonos en esa parte y vamos saliendo de esas evidencias que son bastante sencillas. Vemos acá esto mismo. Esta vaina es lo mismo. Objetivos con tabla, con una tabla. Con una tabla donde se expliquen, donde se expongan las diferencias entre Git local y Git remoto. También las características de cada uno de ellos, y comandos utilizados. Listo. Entonces ahí no hay nada del otro mundo hasta ahora. Estamos mirando por acá. Instalación y configuración de la herramienta de versionamiento local en web. Entonces esto ya es parte práctica, pero eso no tiene mayor ciencia. Es bastante sencillo y esto lo vamos a realizar nosotros la siguiente sesión, lo que es la instalación y configuración de la herramienta de versionamiento local y web. Y vamos a realizar esta evidencia que está acá, que básicamente es como un tallercito donde nosotros vamos a utilizar diferentes comandos para configurar esa herramienta y trabajar con un archivo, ¿sí? Para los que no han trabajado Git, pues prácticamente es como, digámoslo así, un repositorio donde las diferentes personas pueden trabajar con un proyecto y pueden generar sus diferentes versiones sin dañar el código principal, digámoslo así. Ejemplo, si nosotros tenemos un área donde haya la parte de diseño, una parte donde esté la parte de la lógica, ¿sí? Entonces cada quien puede agarrar ese proyecto y generar bifurcaciones del proyecto para ir realizando como tal adaptaciones o actualizaciones del software. Y una vez pues se han dado esas actualizaciones y no generan conflicto, pues simplemente se pueden volver a una rama principal y juntar con el proyecto padre, digámoslo así. Entonces es lo que nos permite a nosotros realizar Git y GitHub. Entonces si vamos acá, herramientas de creo que me pasé una, sí. Entonces esta es otra. Esta, como les digo, esta la vamos a realizar en clase. La siguiente clase realizamos esta, entonces ustedes pueden ir adelantando las anteriores que son las de prácticamente consulta. Acá enter. Y esta cosa, ¿dónde está? Entonces, acá dice, te mando como referencia el componente formativo. Mire, esto está, lo que vamos a realizar ahí está expuesto en el mismo material de integración continua. Realice la instalación y configuración de las herramientas de control y versionamiento, tanto local como remota. Se deben seguir las normas básicas, lo mismo. Entonces, acá lo que se hace básicamente es un paso a paso, con pantallazos de la instalación de las herramientas de control de versionamiento, tanto local como remoto. Son dos procedimientos bastante sencillos de realizar. Entonces, vamos a poner acá qué es lo que se hace. Ahorita yo arreglo este documento cuando finalicemos para que quede un poquito más organizadito, que no se vea así como tan feo. Entonces, lo mismo, documento, creo que acá me faltan conclusiones, pero bueno. Objetivo, y vamos a hacer con un paso a paso, con pantallazos de la instalación de las herramientas de control de versionamiento, tanto local como remoto. ¿Sí? Y la siguiente, pues les decía, ya es básicamente empezar a probar cada una de esas herramientas. Acá está.
Peguémosla por allí. Entonces, herramienta de versionamiento Git instalada y configurada. Tomando como referencia el componente formativo de integración continua, lo mismo. Conectar el equipo local con el repositorio remoto por medio de Git usando los comandos anteriormente vistos. Realice la ejecución de cada uno de los comandos básicos de Git remoto y local teniendo en cuenta el ejercicio propuesto. Entonces acá nos dicen crear un repositorio público, GitHub, GitLab o herramienta de su selección. Nosotros vamos a trabajarlo con GitHub. Con el nombre programa Git. Debemos añadirlo al repositorio local por medio de los comandos que necesitamos para esa parte. Mostrar los repositorios remotos configurados, ¿sí? Agregar los cambios, básicamente realizar cada uno de estos, hacer push, ¿sí? Para realizar el proceso. Dice acá, se debe realizar el ejercicio en las herramientas de versionamiento instaladas, grabar un video ejecutando entonces acá lo que nos solicitan a nosotros es un video prácticamente sobre la configuración o la ejecución del ejercicio. Se debe instalar, hacer un video ejecutando cada uno de estos procesos y pues se debe ir explicando cada uno de los requerimientos. El video debe tener una presentación como su nombre y los ejercicios a realizar. Ese es un video lo que vamos a hacer acá en esta. Pues vamos a ponerle ahí que hacer el ejercicio propuesto en la guía. Acá que esto lo vamos a hacer en la sesión, básicamente. Estaremos realizando la sesión sincrónica. Y lo que ustedes van a hacer, pues, es repetir el procedimiento. Lo repiten y graban un video donde expliquen cada una de las cosas. Graban un video donde expliquen el procedimiento. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? ¿O vamos claros? ¿Sí? Este inicio de la guía es bastante sencillo. Listo, gracias, Carlos. Vamos acá. Listo. Entonces aquí ya, luego de haber realizado eso, pues ya empezamos nosotros con las evidencias que son un poco más robustas, que ya es la parte de la construcción de los diferentes módulos que tenemos. Entonces mire acá. Entonces la actividad de aprendizaje 2 es aplicar estándares de codificación. Y si miramos acá, la evidencia nos dice codificación de módulos de software según requerimientos del proyecto. Y lo que se va a utilizar es Java. Y también vamos a utilizar JDBC, que ya es el Java Database Connector o el conector de la base de datos con Java, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí estas evidencias ya pues, nos pueden dedicar a nosotros, nos pueden demorar 1, 2, 3, varias sesiones para realizar ese proceso. De hecho, pues una vez finalicemos nosotros lo que es la parte de Git y GitHub, que solo será una sesión donde expliquemos estas dos evidencias últimas, pues lo que vamos a realizar es enfocarnos en Java. Vamos a empezar así de a poquito, como variables, como sí, pero de forma, digámoslo así, rápida, ¿sí? Porque ustedes ya saben más o menos, o algunos, ¿sí? Ya saben algo de programación, incluso en evidencias anteriores ustedes ya han trabajado algo de programación. Entonces acá haremos como un resumen para meternos en la parte de programación orientada a objetos, que también ustedes ya la han visto algo, y empezamos a mirar lo que es la codificación de los módulos como aplicación de escritorio. Después lo que hacemos nosotros es la codificación web, ¿sí? Pero simplemente en esto pues vamos a trabajar, ustedes saben que no vamos a construir de una vez todo el proyecto, ¿cierto? Entonces nosotros lo que vamos a hacerlo es para diferentes entidades que tengamos en
nuestro software, ¿sí? Entonces ahí se irán dando cuenta a medida que estemos en las clases, pues ustedes verán y yo les explicaré puntualmente en qué evidencia estamos trabajando en ese momento y queda de tarea que ustedes lo repliquen, pero para el proyecto que ustedes están desarrollando. Entonces dice acá, codificación de los módulos de software según requerimientos del proyecto. Entonces vamos a mirar qué nos dice esa vaina. Miremos por aquí. Dice acá, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, entonces el software que ustedes van a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto realizando conexiones con base de datos por medio de Java Database Connector, tomando como referencia lo visto en el componente formativo, construcción de aplicaciones con Java. Entonces allá también hay una documentación donde está esta parte. Dice, para ello pues debemos tener en cuenta que pues nombramiento de variables, que fue lo que nosotros nos fundamentamos anteriormente, donde yo les decía lo de uppercase, camel case y demás. Nombramiento de métodos, nombramiento de clases, nombramiento de paquetes. Debe tener funcionalidades de inserción, consulta, actualización y eliminación. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es un CRUD. Para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo de software, realizados con anterioridad. Diagramas de clase, diagramas de caso de uso, historias de usuario, diseños prototipos, informe técnico. ¿Sí? Debemos tener en cuenta todo esto, pues porque esto es lo que nos está diciendo a nosotros, básicamente, que es lo que estamos realizando. ¿Sí? Entonces, acá, en codificación del software según los requerimientos del proyecto, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con algo que se llama Java Swing. Java Swing lo que nos permite a nosotros es crear la interfaz gráfica de usuario. Ahí vamos a crear cada uno de los métodos para actualizar, para eliminar, para borrar, consultar y demás. Y pues la vamos a hacer como aplicación de escritorio. Entonces vamos a escribir acá, construir. Yo acá les hago un ejemplo puntual y ustedes lo que hacen es tomar ese ejemplo puntual que estoy trabajando y recrearlo para su proyecto. Construir parte del proyecto como aplicación de escritorio. Con formularios y conectando con base de datos. Entonces ahí vamos a utilizar nosotros MySQL también para la base de datos. Entonces la explicación que yo voy a hacer, el instructor explicará utilizando Java Swing. Utilizando Java o los elementos de Java Swing. Escritorio. Listo. Pues básicamente eso es lo que vamos a realizar ahí. Esta nos puede demorar 1 o 2 sesiones programadas acá. ¿Listo? Como para que ustedes vayan realizándolo y la siguiente pues vayan realizándolo con su proyecto y la siguiente pues siguen complementando ahí. ¿Sí? Entonces podemos ir trabajando en conjunto para que ustedes vayan realizando esa parte. Listo. Módulos de software codificados y probados. Otra evidencia. Pues cada una de estas evidencias son o llevan tiempo realizarlas. Sí, acá sí nos toca trasnochar. Teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realizar la codificación del módulo de proyecto enfocándose a web con servlets, según lo visto en el componente formativo, construcción de aplicaciones con Java. Para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo de software realizados con anterioridad, lo mismo, diagramas y toda esa vaina. Se debe crear el proyecto utilizando una herramienta de versionamiento. El código debe contener formularios HTML con servlets. Entonces, esos servlets son los que nos permiten a nosotros enviar o traer información por medio de los métodos estos get y post. ¿Sí? Que están en los formularios. Utilizar métodos get y post y utilizar elementos de JSP. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a hacer es prácticamente crear esa misma aplicación que estamos realizando anteriormente, pero utilizando JSP. Y pues ya no va a ser una aplicación de escritorio, sino va a ser una aplicación web. Pero pues vamos a trabajarla
con un servidor local. En ese caso, pues trabajaremos con Apache Tomcat. Vamos aquí, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues construir parte del proyecto, pero ahora tipo web, utilizando tecnología JSP. Listo. Pues todo esto es pura codificación y mirando las diferentes tecnologías que nosotros tenemos. Miren, otra. Codificar los módulos de software standalone, web y móvil. Nosotros lo vamos a trabajar solo web. Acá. ¿Qué es esta cosa? Ah, mucho burro, no copié todo el... Me pierdo esta cosa. Listo. Entonces miremos acá qué es lo que nos dicen. Esta actividad se centra en la codificación del módulo de proyecto. Ah, bueno, algo que lo que va a ser reiterativo, les voy a decir, no es que nosotros construyamos en cada una de estas evidencias, si vemos, vamos en 3 evidencias en la que hay que hacer una aplicación de escritorio, en la que hay que hacer la aplicación pero web, en esta también hay que hacer la misma aplicación pero utilizando framework de Java de desarrollo ágil. En este caso podemos realizarlo con Sprint, ¿sí? Entonces, o con JPA. Entonces, no es que nosotros vayamos a hacer la aplicación completa en cada uno de estos elementos, no, como les digo, solo lo vamos a hacer para una entidad de nuestro proyecto. Recuerden que ustedes en su proyecto pues tienen estas entidades o digámoslo así en programación orientada a objetos, clases. ¿Sí? La clase estudiante, la clase cliente, la clase usuario, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer en estas que están acá para una sola clase de su proyecto. Yo lo voy a hacer para una clase acá de un ejemplo que pongamos. Y dice acá, desarrollo de actividad, lectura, análisis, componente, frameworks para construcción de aplicaciones con Java. Entonces eso también está en la parte del material de apoyo. Ahí están los diferentes frameworks que se utilizan para el desarrollo con Java. En este caso, nosotros vamos a utilizar algo que se llama Spring Boot. Entonces aquí vamos a hacer construir, esto era, entonces pongámosle acá, empezar a crear algunos de los servicios web para la construcción del proyecto, pero ya no con JSP, sino utilizando Spring Boot. Spring Boot. ¿Sí? Esto de acá, pues básicamente ya es orientado a servicios. ¿Sí? Es una codificación orientada a servicios en la que nosotros podemos acceder a los datos por medio de URLs y tenemos conexión con la base de datos. Entonces es un framework que se llama Spring Boot que nos permite a nosotros pues, la codificación de forma más sencilla. ¿Dónde trabajamos? El mismo modelo vista controlador. Vamos por aquí. Standalone web móvil. De acuerdo al proyecto de desarrollar. Listo. De tener construcción de framework de Java, construcción de software, tecnologías, código de tener comentarios. Pues comentarios para hacer un seguimiento del código, ¿no? Ah, bueno, en estas evidencias, nosotros necesitamos, cuando subamos la evidencia, pues entregar el RAR con la codificación y el script de la base de datos para que yo lo pueda montar acá, ¿no? Y probar, porque si no, no
no lo podría probar. ¿Sí? Entonces, estos que están acá requieren de un RAR, que es la base de datos, y la codificación de los diferentes módulos que tenemos. Entonces son, como lo dice acá, archivos comprimidos en RAR, lo que ustedes me hacen entrega ahí. Módulos de software codificados y probados. Otra evidencia. Entonces miremos qué es lo que dice acá. Teniendo en cuenta la codificación del módulo del proyecto realizada en la evidencia anterior, realizar las pruebas teniendo, según los requerimientos de las historias de usuario o casos de uso. Se deben seguir las normas básicas, Se requiere tomar un pantallazo de la aplicación por cada uno de los requisitos levantados. Según las historias de usuario, escribirse, pantallazo, interfaz gráfica, aplicación documental. Bueno, esto vamos a dejarlo más bien como esto, porque ¿para qué quiero un informe con pantallazos? Más bien lo que vamos a hacer es un video mostrando la funcionalidad del módulo que ustedes están codificando. ¿Sí? Y en ese video, pues ustedes van a decir una de las historias de usuario referente a ese módulo. Recuerden que ustedes ya hicieron las diferentes historias de usuario de su aplicación. Ejemplo, voy a hacer una parte de registro de productos con el fin de llevar el inventario de la empresa. Recuerden que eso de las historias de usuario era voy a crear tal cosa con un fin determinado. ¿Sí? Y entonces muestran ahí qué es lo que está, cómo está funcionando ese módulo que ustedes están codificando. Pues vamos a ponerle acá qué es lo que vamos a hacer. Pues teniendo en cuenta la codificación del módulo de proyecto realizado, creo que era en la evidencia, nosotros copiamos la evidencia. Codificado en la evidencia. En la evidencia tal, realizar las pruebas según los requerimientos. Requerimientos de las historias de usuario o casos de usos. Entonces básicamente es hacer un video, un video mostrando toda la funcionalidad del módulo codificado con sus respectivas validaciones. Validaciones. Bueno, ahorita corrijo toda esa vaina. Entonces, básicamente es hacer un video y mostrar cuál es la funcionalidad de ese módulo que ustedes están creando o crearon para su aplicación. Otra aquí. Codificar el frontend utilizando un framework. Entonces aquí ya es prácticamente lo que seguimos trabajando es con pues, todas estas partes que nosotros veamos de Spring Boot, de JPA, de JSP, nos van a servir los diferentes ejemplos para ir avanzando en cada una de estas evidencias. Entonces, si nosotros no hacemos la parte de Spring Boot, pues no vamos a poder hacer esta parte del desarrollo del frontend, porque básicamente acá en esta evidencia se unen ambos. ¿Sí? Se une la parte del frontend con la parte lógica y con la conexión a la base de datos. Es decir, utilizando nosotros un framework de Java, que puede ser React, ¿sí? Yo no voy a trabajar con React, lo voy a trabajar es con Vue, ¿sí? No sé manejar algo de Vue, entonces con Vue es que lo vamos a realizar. Entonces, para esta parte, nosotros pues tenemos que tener, como les decía, la parte de la evidencia de servicios, que es la de Spring Boot.
para poderla realizar. Entonces dice acá, esta evidencia se centra en la codificación del modo de proyecto según las características del software a desarrollar. Esta básicamente es de las últimas evidencias que nosotros vamos a realizar. Sí, es como, por decirlo así, es la última, digámoslo así, de esta guía. ¿Sí? Porque primero debemos pasar por las anteriores. Y si nos fijamos, a partir de esta evidencia, pues ya las otras son avances de las que ya tenemos realizadas. Entonces, seguir complementando cada una de ellas. Y me devolví mucho. Modificados y probados. Esta. A continuación se describen acciones correspondientes que forman actividad de aprendizaje. A ver. Ah, bueno, esta de acá. Y me adelanté una. Sí. Entonces, esta de acá era la actividad de aprendizaje, perdón. Entonces, la actividad de aprendizaje lleva dos partes. Una que es consulta, que no es esta, sino una que es consulta, que es esta, taller sobre componentes de frontend, donde básicamente nos exponen pues una serie de frameworks que nos sirven a nosotros para trabajar, que son React, JSX, y lo que tenemos que hacer nosotros es un documento donde se respondan estos elementos. Entonces acá nos dice diferencias entre React y JSX, ¿sí? Que son las clases en React, principal ejemplo en React, mapa conceptual de React. Entonces, esto es lo que vamos a realizar. Entonces ahí básicamente, pues lo que vamos a hacer, ¿qué se me hizo? Taller sobre componentes, pues, miremos aquí que me perdió. Entonces, allá en Sajuna hay un componente formativo que se llama desarrollo de frontend con JS. Pues tenemos que dar lectura a eso y responder esta parte de acá. Copiemos esto que está acá. Y vamos a ponerle allá que es lo que vamos a hacer. Con base en el componente formativo, desarrollo de frontend con React, JS, realizar un documento que responda los aspectos descritos a continuación. Uno. Entonces, donde respondamos estas cositas que están acá. ¿Sí? Y luego, si ya viene como tal la codificación del módulo con Vue, era el que les decía. Uy, ¿dónde está esa evidencia de Vue? Verificación de procedimientos. Componente frontend. Que me perdí una de las evidencias, que es de las más importantes. Lista de chequeo. Evidencia de producto, evidencia de desempeño. Teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realice un documento donde escriba los componentes del frontend. No, esto no es. Taller sobre componente de frontend. ¿Es la primera o será que antes había otra? Modificados y probados. No, este es el video. Entonces, ¿dónde está la de Vue? La de Vue no la veo. A4. Evidencia 1. A ver, muestra a ver que no encuentro esa de Vue.
igual tiene que aparecer. Entonces, listo. Sigamos con esta y luego buscamos porque no la veo. Hay una parte donde nosotros tenemos que hacer la codificación utilizando un framework para HTML, para el frontend. No solo para HTML, sino para el frontend. Entonces, verificación de procedimientos para la definición de componentes de frontend de la aplicación. A ver qué nos dice esta. Teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realice un documento donde se escriban los componentes de frontend a utilizar en la codificación del proyecto. Cada uno de los componentes seleccionados debe tener su respectiva justificación. Entonces dice, el documento debe describir cuáles serán los componentes de React que se utilizarán para el proyecto desarrollado. Pues acá vamos a decirle que esto es teniendo las características del software a desarrollar, realice un documento donde se describa los componentes frontend a desarrollar o a utilizar en la codificación del proyecto. Y cada uno de los, allá dice que con React nosotros lo vamos a hacer con Vue. Entonces, cada uno de los componentes seleccionados debe tener su respectiva justificación. Listo. Entonces esto ya es, si vemos ya son 2D documentos. Entonces estos ya no son tan duros por decirlo así. Miramos. Modificar el frontend utilizando framework. Vamos por aquí, elemento a tener en cuenta. Componente frontend del proyecto formativo y proyecto de clases. Lista de chequeo. Teniendo en cuenta el tipo de proyecto a desarrollar, módulo web, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando el componente de desarrollo de frontend con React.js. Entonces, este es el que les decía ahorita. Esta sí es la evidencia, que es la evidencia dura, digámoslo así, de esta parte, que es la que vamos a realizar casi al final. Entonces, componente del frontend desarrollado formativo, proyecto de clase. Teniendo en cuenta el proyecto a desarrollar, se debe realizar la codificación del módulo del proyecto utilizando lo visto en el componente desarrollo del frontend con Vue. Le estoy diciendo que vamos a utilizar Vue. Para la codificación del módulo, de tener en cuenta los artefactos del ciclo de software realizados, lo mismo, clases, diagramas, todo eso. Y prototipos, tecnologías seleccionadas. Código de tener comentarios, el código de cumplir con los estándares de codificación, se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. Entonces, básicamente ahí lo que vamos a hacer nosotros es acá, codificar, pero ahora codificar módulos o módulo del proyecto utilizando el framework de Java Vue.
codificar. Listo. Crear servicios web. Acá en esta parte, crear servicios web. Dice, esta actividad se centra en el aprendizaje para la construcción de APIs, las cuales son necesarias para el cumplimiento de necesidades de la codificación del proyecto de software. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura, análisis, componente de construcción API, servicios web con PHP. Actividad de aprendizaje, y acá más abajito está la evidencia. Pero esta es la evidencia 2, ¿dónde está la evidencia 1? Acá está. Diseño y desarrollo de servicios web. Tomando como referencia lo visto, construcción de la API, se requiere realizar un servicio web para el registro y un inicio de sesión. Entonces, recuerdan que yo les había dicho algo que íbamos a trabajar con Spring Boot. Spring Boot es orientada a la parte de servicios. Entonces, en esta parte, nosotros, pues en el anterior, cuando trabajemos Spring Boot, pues ya habremos creado el servicio de registrar, el servicio de eliminar, el servicio de actualizar, el servicio de consultar para nuestra aplicación. En este caso, nos dicen que nosotros debemos crear otro servicio donde recibamos un usuario y una contraseña y hagamos la autenticación de ese usuario. Entonces, cuando hagamos la validación, pues nos debe salir un mensaje que fue satisfactorio el ingreso o que devolvió un error dependiendo pues de la autenticación. Es decir, si falló el nombre del usuario o falló la contraseña, pues nos debe arrojar un error con la autenticación. Y si en caso contrario, si validó satisfactoriamente, pues nos dice bienvenido, alguna cosa así. El código debe tener comentarios, debe crear proyecto utilizando herramientas de versionamiento. Entonces, muy seguramente, cuando nosotros hagamos la de Spring Boot, pues seguido a esa, pues nos vamos a botar a esta evidencia para de una vez salir de esta. ¿Qué será la parte de la validación de usuario y contraseña para ingreso? Vamos a ponerla aquí. Y creo que la siguiente, no sé si ustedes hayan escrito, si hayan escuchado de Postman, entonces también vamos a trabajar con Postman, donde Postman pues lo que nos hace o nos ayuda a nosotros es consumir esos servicios que estamos generando acá. Pero pues cuando lleguemos a esa parte ustedes se darán cuenta de qué es lo que estoy hablando ahorita. Entonces, acá lo que nosotros hacemos es, tomando como referencia, lo mismo, referencia, el componente formativo, construcción de la API, realizar diseño y codificación de un servicio, acá web, para el caso de la guía. ¿Sí? Básicamente es lo que nos dice allá. Para el caso de la guía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de acá? Y la siguiente evidencia, pues ya básicamente pues es probar o consumir ese servicio desde Postman. Es decir, nosotros por medio de una URL accedemos a una parte de la lógica y lo que hacemos es hacer la validación o registrar un nuevo usuario. Entonces acá está. Dice, teniendo en cuenta lo realizado en la actividad anterior, realice el testing API construida usando la herramienta Postman. Entonces hay que instalar Postman, pero nosotros ya la tendremos instalada porque en la Spring Boot pues tenemos que hacer ese proceso de probar que sí están funcionando los servicios. Debe realizar un video mostrando el testing de la API con la herramienta Postman. Es bastante sencillo. Y documentar con los pantallazos del testing realizado. Entregar los endpoints de las APIs.
Aquí. Y vamos a poner, pues acá simplemente démoslo solo pantallazos. Teniendo en cuenta realizado en la actividad anterior, realizar el testing de la API utilizando Postman. Realizar un documento con pantallazos. Documento con pantallazos. Listo. Documento con pantallazos. Y sigamos mirando por allí qué más falta. Diseño y desarrollo de servicios web. Se requiere realizar los servicios necesarios para completar. Bueno, entonces esto ya son avances prácticamente de la guía. Entonces dice acá, diseño y desarrollo de servicios web. Entonces, tomando como referencia lo visto en el componente formativo, construcción de la API, debe realizar el diseño y codificación de las APIs teniendo en cuenta las características del software a desarrollar. Se requiere realizar los servicios necesarios para cumplir las características del software a desarrollar para el proyecto formativo. Entonces, esto que está acá, básicamente es un avance de ¿qué? De la que les decía anteriormente de Spring Boot. Si en la primera evidencia que vamos a realizar de Spring Boot, vamos a hacerlo para una entidad o para una clase, pues en pues mostramos un avance haciéndolo para otra, haciéndolo para dos clases de nuestro proyecto. Eso es un avance. Básicamente lo que tenemos acá es un avance de construcción de la API para el proyecto. Vamos aquí. Avance de la API para el proyecto. Que antes se realizó con Spring Boot. Con Spring Boot. Y acá pues es el testing API, es decir, probar ese avance utilizando Postman. Lo mismo, teniendo en cuenta, realice el testing de la API utilizando Postman. Entonces, lo mismo, pantallazos. Para el testing API del avance del módulo de servicios. Pantallazo del testing API. Y ahí ya con eso nosotros finalizamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es una guía bastante larga, como les decía. Básicamente la estamos terminando la primera semana de septiembre. Tiene una serie de evidencias que son fáciles de realizar porque son en forma de consulta. Y como les decía, tiene una serie de evidencias que también son algo robustas que nos van a llevar algo de tiempo, como es la codificación del software de escritorio, bueno, el módulo de escritorio, como es la codificación utilizando JSP y JPA, y como es la codificación utilizando Spring Boot. Entonces ahí ya van tres que son difíciles, pues difíciles no, que llevan tiempo, ¿sí? Que hay que dedicarles tiempo. Y la última que realizaríamos nosotros sería la de Vue, que ya en la parte del frontend y la parte del backend interactuando entre ellas, hacia la parte de servicios. ¿Preguntas, muchachos?
Esto básicamente es lo que vamos a trabajar, como les decía, de aquí a septiembre. Entonces sí los invito a que estén presentes en las diferentes... Buenas noches. Profe, Buenas una noches, preguntita. señor. Señor. Que para interrumpirlo, profe, una preguntita. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para subir las últimas evidencias de la guía 6? No, hágalo, vayan subiendo las que yo no les he puesto. De hecho, me preocupa que yo no les he puesto a las evidencias como cierre. Entonces, esa guía 6, yo les decía hoy, iniciando la clase, que termina el 9, ¿sí? Pero como les digo, la guía 6 prácticamente son avances. Entonces, ustedes tienen gran parte ya realizada. Simplemente es que vayan haciendo las mejoras y presenten esas evidencias. Pero de momento yo no tengo ningún cierre, ¿sí? Y de hecho me estoy pasando ahí por la galleta, digamos así, las directivas del SENA para que ustedes puedan entregar esas evidencias. En un momento que a mí me jalen las orejas, cuando estaba Territorium, sí me jalaban las orejas y encontraban alguna de las evidencias abiertas fuera de las fechas establecidas, ¿sí? Pero de momento como que no están haciendo ese seguimiento por la transición, entonces aprovechen para subir esas evidencias. ¿Listo? Ah, Sé ok, que la profe, profe, gracias. Gracias. en el caso de las transversales sí ya es diferente, ¿no? Porque ustedes saben que los transversales los tienen asignados por tiempos, ¿sí? Les dicen, bueno, este mes nos van a asignar a tal y a tal. Entonces debemos cumplir con esas evidencias en los tiempos que ellos establecen. Pero en mi caso, como ustedes están conmigo de lleno, pues de momento no habría ese problema. Hasta el momento que me llamen, que me jalen las orejas y me digan, oiga, ¿por qué tiene abierto toda esa vaina si ustedes cerrarlas cada que se termina una actividad? ¿Sí? Entonces, pilas ahí. Listo, profe, gracias, gracias. Listo, con gusto, Liz. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Nada. Ah, bueno, quería preguntarle si este fin de semana no he revisado así, revisé el viernes evidencias, no sé si requieren que les envíe un reporte de cómo van o si con el anterior les basta o esperan hasta el viernes para enviarles con las que ustedes hayan enviado esta semana. Para este fin de semana, este viernes o sábado en la mañana, enviarles el reporte completo hasta lo que me entreguen esta semana, para que ustedes sepan cómo van. Bueno, profe, yo creo, bueno, por mi parte pensaría que mejor el viernes o el sábado. Listo. El sábado yo les envío, yo califico, como les he dicho, yo califico los días viernes, me siento todo el día a calificar y les paso el reporte. Algo que les decía, bueno, que me comentaba hoy un compañero de ustedes, es que no les permitía o no le permitía a él realizar otro envío. ¿Sí? Otro envío, por ejemplo, cuando les queda mal una evidencia. Si les queda mal una evidencia y no les permite subir la nueva, la corrección, simplemente me escriben para mirar esa parte y que la puedan volver a subir. Hoy, como les digo, a un compañero de ustedes no les estaba dejando, entonces me tocó entrar a la plataforma y validarle, o sea, habilitarle la segunda entrega. Entonces puede que eso ocurra, entonces si ustedes van a subir una corrección y no les deja, me avisan. ¿Sí? Otra cosa que veía yo es que a veces la plataforma les bota error cuando están subiendo un trabajo, pues simplemente es que dejen un rato, ¿sí? Dejen un rato, se desconecten un rato porque posiblemente esté saturada la plataforma y no les deje subir. Entonces, simplemente dejan un rato para el día siguiente y al día siguiente vuelven a hacer el intento y ya les va a dejar subir esa evidencia para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, muchachos, como les dije, pues esta guía es bastante robusta. Necesito que pongan la atención, que estemos dispuestos a trabajar, que de igual forma, si ustedes tienen ahí el computador y podemos irlo haciendo de la mano acá, ¿sí? Pueden ir replicando lo que yo voy haciendo acá en el computador, pues mucho mejor, ¿sí? Entonces, aprovechar como esos espacios para trabajar y luego, pues ustedes saben que ya queda de replicar lo que hicimos acá en clase con el proyecto que ustedes están realizando.
Por aquí Daniel está escribiendo algo. A ver qué es lo que nos... Listo, profe, gracias. No, pero no acabo de escribir Daniel. No, profe, no ¿No? era eso. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces voy a ponerme a arreglar ahorita el documento ese que realicé para enviárselos por el grupo y que les sirva a ustedes como guía sobre lo que vamos a ir realizando. De igual forma, pues yo les decía que algunas de las evidencias que son bravas, digámoslo así, que son difíciles, entre comillas, pues las vamos a ir realizando acá. Y el día que nosotros realicemos cada una de esas evidencias, pues yo les voy a decir, bueno, esta es puntualmente la evidencia 22, 51, 10, 96, actividad de aprendizaje 5, y les muestro en la guía cuál es la que estamos realizando para que ustedes lo sepan y pues lo puedan replicar y lo puedan subir una vez la terminen. ¿Listo? Entonces, pues muchachos, no siendo más, la sesión del día de hoy, pues estamos finalizada la sesión del día y en un momento les compartiré el enlace del video y el documento que acabamos de realizar para que les sirva de guía a ustedes. Bueno, profe, gracias. Que tenga buena noche. Listo, igualmente Gracias. para ustedes. Buenas noches.